¿Qué tal, queridos amigos? Les prometo que no tenía ganas de hablar hoy del presidente de la República. Hoy decía, bueno, pues voy a hablar de cualquier otra cosa porque hay quienes se molestan mucho cada vez que toco a López Obrador. Sobre todo después de que publiqué cuál va a ser la portada de mi libro y el título del mismo, El gato pardo de Andrés. Ya tendremos tiempo de debatir sobre él, porque pretendo hacer una presentación a través de internet, a través de la adaptación Zoom para todos ustedes. Pero bueno, resulta que el presidente de la República tiene ante sí dos problemas. El primero, el económico, que viene muy fuerte. No es cierto que hayamos tocado fondo. Ha pedido rescate ya al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional por $1,000 millones. Lo cual nos aproxima a la cantidad que en total solicitó Peña Nieto durante todo su sexenio deplorable. Estamos ya en $2,400 millones que ha solicitado de más el presidente de México en estos apenas 18 meses y días que lleva de mandato. La situación, pues, es alarmante porque si no tiene disponibilidad del gobierno, no entendemos cómo será posible rescatar a nuestro país de esta situación tan seria, tan grave que se presenta mundialmente. O como ya ha ocurrido en otras ocasiones, en otras crisis estructurales, en otros momentos de catástrofe, México se queda corto y es el último país en lograr salir avante de una crisis de recesión universal. Pero la crisis de ahora no va a tener parangón. La depresión del siglo pasado se va a quedar corta y lamentablemente vamos hacia una recesión verdaderamente espeluznante. Y mientras esto ocurre, yo pregunto, ¿dónde quedó el famoso fondo para la estabilización presupuestaria que supuestamente Peña Nieto dejó en 300,000 millones de pesos? ¿Dónde está ese fondo? Pues se lo ha ido acabando el gobierno de López Obrador. Antes de la pandemia ya estábamos a la mitad del fondo. Y ahora, en enero, antes de la pandemia, se dijo que en 2020 se iban a disponer de 80,000 millones más, lo cual reducía el fondo considerablemente. Pero nadie ha explicado en dónde y para qué ha servido el fondo. Nadie quiere hablar de este tema que es verdaderamente grave, porque no solamente se agotó, sino que además en 18 meses ya se tuvo que solicitar al Banco Mundial $2,400 millones. Esto, queridos amigos, no es cualquier cosa. Y por otra parte, ya tenemos el primer resultado de la gran burrada de este sexenio. La famosa girita por el sureste del país, que no tenía más utilidad que mover la banderita verde para simular que se estaba inaugurando la obra del Tren Maya mientras pasaba una máquina de ferrocarril con un montón de vagones chatarra en uno de los espectáculos más deplorables, más tristes y vergonzosos que yo he atestiguado. La realidad es que este show pues se llevó por delante al director del IMSS, Zoé Robledo,
quien ya tiene positivo de coronavirus y acompañó al presidente el viernes pasado, lo cual aumenta la posibilidad de contagio de quienes estuvieron cerca del presidente, lo que tanto señalamos durante los últimos días. La irresponsabilidad absoluta del mandatario nos ha llevado ya a una crisis en todos los terrenos. No sé cuántos habrán infectado en el camino de la caravana, pero sí sé quién es el responsable de todo ello. Lo siento, amigos, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.